Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día continuamos con el proyecto Tutorías asociado al manejo de recursos y ya vamos en nuestro tercer video al respecto. Recuerden que todo esto tiene que ver con la idea de qué elementos podemos observar para mejorar nuestra toma de decisiones. Y en la entrega anterior nos centramos en la diferencia entre cómo se toman decisiones y cómo se administra recursos entre una partida 1 contra 1 y lo distinto que es esta a la experiencia en EDH cuando es 4 jugadores todos contra todos. Hoy día continuamos donde lo dejamos el video anterior, que es qué pasa cuando vemos una partida de EDH a partir de una visión de momentos y situaciones a través de esa partida y cómo esos momentos afectan nuestra toma de decisiones, ¿ya? Entonces Commander y el momento o los momentos en el manejo de recursos sería la temática de hoy día. Entonces la semana pasada o en el video anterior nos quedamos con que más que una batalla campal, más que un coliseo donde 4 guerreros se enfrentan cara a cara a muerte, Commander se asocia más o se podría asociar más a una carrera en la cual 4 participantes están viendo quién llega primero a la meta, siendo la meta obviamente ganar o acabar con los recursos de los oponentes. Pero la diferencia ahí estaría en que hay mayor nivel de autonomía y no necesariamente una constante interacción 1 a 1 o 1 a 3 respecto a la toma de decisiones, sino que hay momentos e instancias donde el jugador tiene que observar más su avance individual más que su avance individual respecto a otro de los jugadores. La idea, de nuevo, quizá no está muy bien explicada ahora, pero la vamos a ir viendo a medida que avancemos en el video. Ahora, aclaración. El hecho de que planteemos que esto es una carrera no significa que tengamos que visualizarlo algo así como un sprint de 100 metros planos. Ya no se trata de velocidad del concepto de carrera, sino que se trata de que los jugadores avanzan hacia una dirección en común, interrumpiéndose entre ellos o sacándose ventaja entre ellos, más que un choque entre los 4. Entonces, una carrera o el tipo de carrera de la cual estamos hablando se parecería más a una maratón o quizás a una de estas carreras de aventura en la cual en distintos momentos la carrera nos pide funcionar de distinta manera o administrar nuestra energía, nuestro ritmo, nuestra velocidad de distinta manera. Entonces volvemos al concepto de carrera y vamos a entender que durante una partida típica de EDH, en esta carrera aventura, en esta maratón, se van a presentar distintos momentos. Entonces las características de estos momentos afectan el valor y función de nuestros recursos y por lo tanto debería afectar nuestras decisiones. O sea, no toda carta vale lo mismo en todo momento. Entonces, ¿cuáles son estos momentos? Es el foco central del video de hoy día. Entonces, la primera etapa de esta carrera es lo que vamos a entender que es la acumulación de recursos. Toda partida de Commander partiría con esta acumulación de recursos inicial que obviamente se ubica en los primeros turnos. Y durante esos primeros turnos, los principales recursos buscados parecería ser el maná y las cartas. Y al mismo tiempo esta primera etapa es un momento de baja interacción. Ya, es un momento que para los que juegan mucho Commander se deben haber dado cuenta que es casi como un automático. Hay unos 2-3 turnos donde pareciera que todos están jugando en automático y simplemente van anunciando lo que están haciendo. Ya, tierra, fetch, busco, Sol Ring, segunda tierra, signet, etc. Entonces, en una partida esto cómo se expresa? Se expresa que obviamente el primer recurso que se juega es normalmente tierras, ya es como el recurso básico, y luego observamos que en los primeros 3 turnos de cada jugador, normalmente los jugadores están jugando cartas que le presentan la opción de aumentar su acceso a maná o cartas. Entonces ahí estamos viendo algunas de ellas de las más típicas, ¿cierto? El Elfo Llanowar, Farseek, el Arcane Signet o alguna criatura como el Goblin Anarchomancer que te rebaja el coste de tus hechizos a futuro. Entonces hay muy poca interacción con los otros jugadores.
Entonces, los primeros turnos se trata básicamente de ver cómo aumento mi maná o mi acceso a cartas. Hay barajas que buscan acceso a vida. En general, aumentar tu vida en los primeros turnos no es una estrategia muy deseada ni buscada. Y aumentar turnos es algo que, por la cantidad de maná que requieren estos hechizos, es básicamente inaccesible. Entonces, la mayoría de los jugadores prefiere generar maná, buscar tierras o generar formas de que tus hechizos sean más accesibles en los siguientes turnos, así como aumentar el tamaño de tu mano. Entonces, una expresión sencilla de esto sería, por ejemplo, que la mayoría de los jugadores, hoy día una jugada muy típica, una carta muy incluida, es el Arcane Signet. La razón por la cual hay poca interacción en estos momentos es el tema central de lo que conversamos en el video anterior. Ya, si todos tus oponentes están preocupados de tener más maná, por lo tanto, si tú estás jugando Commander y todos tus oponentes juegan un Arcane Signet, el hecho de que tú inviertas en un hechizo que destruya uno de estos artefactos no parece ser la mejor idea, y eso lo cubrimos en el video anterior. Y sí parece una mejor jugada simplemente seguir esta lógica y tú también jugar tu Arcane Signet. La razón de esto, si lo vemos a través de una carrera, es la siguiente. Si al comienzo de la carrera estamos todos en iguales circunstancias, pero el segundo turno de todos tus oponentes todos juegan un Arcane Signet, ellos ahora tienen una ventaja. Si tú decides usar tu segundo turno para destruir uno de estos Arcane Signet, lo que tú estás logrando, si bien es atrasar a uno de tus oponentes, tú también estás quedando estancado y le estás entregando ventaja a dos jugadores sin que estos dos jugadores realmente hayan hecho algo extra para que se merezcan la nueva ventaja que ahora ellos poseen. Entonces, por eso pareciera que la mejor jugada es que si todos están partiendo a un ritmo X, tú te sumes a ese ritmo. Ahora, esta idea es tan prevalente en el formato EDH que lo que hicimos, porque sabíamos lo que íbamos a encontrar, es que fuimos a revisar en la página EDHREC el top de las 100 cartas más usadas o más presentes en las barajas según la página, ¿ya? Entonces buscamos el listado de los últimos 2 años y filtramos el top 100. Y lo que encontramos es que de esas 100 cartas, o sea, de las 100 cartas más usadas a través de todas las barajas Commander, 42 de esas cartas corresponden a efectos de aceleración. O sea, el 42% del top 100 de las cartas según EDHREC en Commander son cartas que te dan maná. Ya sea porque te buscan tierra, ya sea porque es un artefacto que te va a dar maná, es una criatura que te va a dar maná, o es una criatura o artefacto que te rebaja un coste. Pero el 42% de las cartas apuntan a algún efecto de aceleración. Y de esas 42 cartas, 9 son de coste 1, 26 son de coste 2. O sea que un cuarto del top 100 de cartas según EDHREC son hechizos de coste 2 que te aceleran o que te dan maná. Y 4 son de coste 3. Y hay un par que son de coste superior. ¿Ya? Entonces, claramente, a la hora de construir barajas o a la hora de sentarte a jugar una partida EDH, más o menos podemos predecir qué es lo que va a pasar en los primeros turnos. Se van a jugar muchos hechizos baratos, la mayoría de ellos enfocados en darte más maná. Seguidito de estos hechizos que dan maná, aparecen a bastante distancia, pero con buena presencia, hechizos que te permiten robar cartas. Y en este sector, en el mismo top 100, encontramos 14 efectos centrados en robar cartas y 5 tutores. Los tutores, más que robarte cartas, te permiten filtrar y seleccionar, y a veces los tutores son jugados al comienzo de la partida, a veces en el intermedio o a veces en el final, pero entiéndase que es una forma de seleccionar recursos a futuro. Pero hay 14 efectos centrados en robar cartas, y de esos efectos para robar cartas, 5 son de un solo maná. Entonces también hay una tendencia a que son efectos de coste bajo. Y los tutores, ni hablar de los 5 tutores que aparecen,
que si hiciéramos una encuesta seguramente la mayoría los podría deducir, ¿cierto?, de memoria cuáles son estos 5 tutores más usados, especialmente cuando les diga que 4 de esos 5 tutores cuestan un solo maná. La acumulación de recursos, ya sea por maná o para obtener más cartas, parece ser el foco central de los primeros turnos y por eso lo asociamos a una primera etapa. ¿Ya? ¿Cómo parten las partidas EDH? Entonces, lecciones que podemos sacar de esto. Entonces, la selección de la mano inicial es altamente relevante. Entonces, a la hora de ver si tu mano inicial es pertinente o no, es buena o no, si vale la pena hacer un mulligan o no, esta información es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que sea cual sea nuestra mano inicial, nos tiene que permitir participar del juego dentro de los 3 primeros turnos. O sea, si tu mano inicial, su primera jugada, que no sea jugar tierra, va a ser en el turno 4, estás en problema. No importa qué tan poderosos son estos hechizos que quizás tienes en mano. ¿Ya? Si tu primer turno va a ser tierra, dale. Segundo turno, segunda tierra, juega. Tercer turno, tercera tierra, te toca. Lo que indican estos datos es que vas a estar en problema, porque tus oponentes, estadísticamente, lo que van a estar haciendo es: primer turno, acelero o robo, más. Segundo turno, acelero o robo, más. Tercer turno, acelero o robo, más. Entonces ellos van a estar ganando recursos y tú no. Entonces, mucho cuidado con la mano inicial que eliges. Esta participación de la que estamos hablando debería estar, ojalá, centrada en la generación de recursos. Fundamentalmente maná y cartas. Y la interacción, o sea, si te quieres quedar con cartas que son de tipo removal o control, solo debería ser considerada de manera significativa si es que va a afectar a toda la mesa. O sea, si tienes una carta que puede controlar a toda la mesa en los primeros turnos, o remover amenazas en los primeros turnos, pero a toda la mesa, considérala bien. ¿Ya? Punto a favor. Pero si es un removal específico, no le des tanta importancia, ¿ya? A menos que preveas que va a venir una amenaza individual que necesitas remover, ¿ya? Pero cuidado con eso. En realidad lo que va a pasar los primeros turnos es maná y cartas. Entonces, esa es la primera etapa. ¿Qué pasa en la segunda etapa? La segunda etapa le pusimos la generación de amenazas. Entonces, una vez que uno de los jugadores posee los suficientes recursos, o sea, una vez que un jugador generó suficiente maná o robando cartas encontró la carta que quería jugar, va a realizar una jugada que representa una amenaza al resto de los jugadores. En este sentido, estamos usando el concepto de amenaza bien vagamente, por favor. Va a haber un video más adelante sobre específicamente conversar sobre la evaluación de amenazas. ¿Ya? Que es un tema súper complejo y súper interesante, ¿ya? Pero requiere un video separado. Por lo pronto, para efectos de este video, para efectos de esta lógica de ver la partida Commander como un maratón, vamos a entender la amenaza como una alerta, una jugada que indica que el tono de la partida está por cambiar. Después de una primera etapa donde los jugadores aceleraron o obtuvieron más recursos, algo va a pasar, una jugada va a pasar que va a indicar que se acabó ese momento. Ya, se acabó el jugar Elfos de Llanowar, el buscar tierras, el jugar Brainstorm, sino que ahora parte otra situación en la cual tus jugadas tienen que considerar otros parámetros. ¿Cuáles son estas cartas alerta? Particularmente las que vienen inmediatamente posterior a la primera etapa. Son cartas que tienen un buen nivel de poder o un alto nivel de poder y que prometen, en general, el acceso a más recursos, pero de manera mucho más violenta, mucho más rápida, mucho más significativa, mucho más peligrosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ejemplos de estas cartas que son como alertas iniciales, que significan que la segunda etapa comenzó, son cartas como Sisai, ¿ya? Weatherlight Captain, que es una 2/2/3. Entonces se puede jugar al tercer turno, incluso antes. Cuesta 2 incoloros, 1 blanco. Dice que gana +1/+1 por cada color entre los permanentes legendarios que tú controles. Y si pagas un maná de cada color,
puedes buscar en tu biblioteca un permanente legendario con coste inferior al poder de Sisai y pones esa carta inmediatamente en juego. Entonces es una leyenda que te puede permitir tutorear directamente al campo de batalla otros permanentes legendarios. Entonces ya no estás buscando tierras básicas. Ya no es un cultivar lo que estás pagando por 3. Es algo que va a buscar algo más poderoso, más amenazante y va a generar un efecto de bola de nieve. ¿Ya? Estas son las primeras amenazas de las cuales estamos hablando. Estas son como las alertas iniciales. Tatyova cae en lo mismo. Tatyova es una 3-3 por 5, 3 incoloros, 1 verde, 1 azul, que dice que siempre que una tierra entra al campo de batalla bajo tu control, tú ganas una vida y robas una carta. Entonces también es otra carta que va a generar un efecto bola de nieve. A más tierras juegues, más vidas y más cartas vas a robar. Por tanto vas a poder jugar más tierras y jugar más hechizos que busquen más tierras y vas a robar más cartas y así cada vez, cada turno robas más y ganas más vidas y tienes acceso a más hechizos. Etali es un excelente ejemplo, una 6-6 por 6, 4 incoloro, 2 rojos, un dinosaurio legendario y cuando ataca exilias el tope de la biblioteca de cada jugador y tú puedes castear cualquier número de esas cartas sin pagar su coste de maná. O sea, cuando Etali ataca, potencialmente puedes jugar 4 hechizos gratis. ¿Ya? Entonces, obviamente, si bien sigue siendo una ganancia de recursos, la violencia, el poder de esos recursos a los cuales estás accediendo, supera ampliamente los que vimos en la primera etapa, que era básicamente jugar un Signet, jugar un Sol Ring, buscar una tierra, jugar una del paraíso. Saliendo de las criaturas, otras cartas que son amenazas iniciales o amenazas que son alertas. Cartas como Doubling Season, este encantamiento verde, que dice que si un efecto fuera a poner fichas bajo tu control, colocas el doble de fichas. Y si un efecto fuera a poner contadores en un permanente que tú controlas, colocas el doble de contadores. Entonces cuando alguien juega un Doubling Season, todo el mundo sabe qué es lo que se viene a continuación. ¿Ya? O va a poner una inmensa cantidad de fichas, o va a poner una inmensa cantidad de contadores en algo de lo que él va a jugar. Por ejemplo, un Planewalker. ¿Ya? Entonces, si bien el doble season no pareciera ser, entre comillas, amenazante por sí solo, sí es una alerta a lo que va a pasar a continuación. Planewalkers como Dihada, Binder of Wheels, que este Planewalker rojo, blanco, negro, que te permite a través de sus habilidades no solamente proteger a tus criaturas legendarias, sino filtrar criaturas legendarias del tope de tu biblioteca. O sea, de nuevo te permite acceder a más y mejores recursos, y parecido es lo que hace Nissa, Who Shakes the World, que es un Planewalker por 5, 3 incoloros, 2 verdes, que hace que tus bosques te den un mana verde adicional, y además transformas tus tierras en criaturas. Entonces, estos son ejemplos de amenazas que pueden entrar al campo de batalla relativamente rápido y que representan una escalada de poder y peligro que le va a indicar al resto de la mesa que el periodo de simplemente jugar artefactos que te dan mana ha terminado. Hay otro tipo de amenaza que es la que vamos a guardar para otro tipo de video, que son estas amenazas definitivas, que son algo así como Avacyn, como Ugin o como Uña y Diente, ¿ya? Que son amenazas que si no son respondidas básicamente de manera inmediata, van a marcar el fin de la partida. O sea, si no tienes en el momento específico la carta específica para detener un Avacyn, un Ugin o una Uña y Diente, o para interactuar con ellos, estás en grave peligro. Pero este es otro tipo de amenazas que tienden a entrar más tardíamente, ¿ya? Entonces esas las vamos a guardar para otra ocasión. Volvemos a la mesa de 4. Estamos con nuestros 4 amigos jugando y alguien juega un Tatyova. Entonces la gracia acá es que por el poder que tiene Tatyova, por lo que promete Tatyova que va a pasar, esto debería generar una alerta en el resto de los jugadores. Entonces el resto de los jugadores ha sido alertado de que se vienen turnos más potentes a continuación. Ahora, esto no significa que la alerta se genera por cualquier carta, por favor. Si el mismo jugador, en vez de jugar a Tatyova, juega un Oso del Bosque, que es un 2-2x2, el resto de la mesa no recibe una alerta, sino que directamente puede básicamente ignorar totalmente esta jugada. Y pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pueden seguir buscando
cartas, jugando tierras, acelerando, preparando la llegada de sus propias amenazas a turnos más tardíos. O sea, no toda criatura es una amenaza y no toda carta genera una alerta. Ahora, si tú eres el que está jugando la amenaza, si tú eres el que jugaste Tatyova, a la hora de jugarlo tienes que estar consciente de que estás jugando una carta que va a llamar la atención. Entonces tú tienes que estar muy consciente del poder de tus cartas y de la reacción que tus cartas generan en el resto de la mesa. Entonces cuando juegas Tatyova, tú no las puedes jugar diciendo no pasa nada, no se preocupen. No. Tiene una fama la carta, sabemos lo que la carta puede hacer. Si la juegas, tienes que estar preparado para que el resto de la mesa va a prestar atención. Si vas a jugar una carta de este tipo, a la hora de jugarla, tenemos que suponer de que tienes las cartas para sacarle provecho. Ya que en el caso de Tatyova podrían ser cartas como Evolving Wilds o Cultivar, que te van a permitir poner en el mismo turno 2 tierras en juego, por lo tanto vas a ganar 2 vidas y vas a robar 2 cartas. ¿Sí? Si no tienes Evolving Wilds y no tienes Cultivar, tendrías que evaluar seriamente por qué vas a jugar a Tatyova. Y no me refiero específicamente a las cartas Evolving Wild y Cultivar, sino que me refiero a cartas que continúen el proceso. Si tienes 5 mana libres y tienes a Tatyova en la mano, pero no tienes nada con que continuar esa línea, no necesariamente deberías jugarla, porque tienes que ser consciente de que al jugarla, el resto de la mesa va a responder. Y no hay nada que tú puedas decir para quitar esa alarma de manera, ¿cierto?, social. No le vas a poder decir, no, confíen en mí que no voy a hacer nada. Porque todos hemos caído ya alguna vez en esa trampa. A todos nos dijeron, no, si no pasa nada, lo jugué por jugar algo nomás. Y luego, cierto jugador termina ganando múltiples vidas y robando múltiples cartas. En un mundo ideal, a la hora de jugar tu carta de amenaza, no solamente deberías tener cartas que le saquen provecho, en este caso cartas como Evolving Wilds o Cultivar, sino que tener cartas para protegerla. ¿Ya? Cartas como Lighting Greaves, que le van a entregar protección, o cartas como Arcane Denial, que van a contrarrestar hechizos que seguramente van a apuntar a eliminar a tu carta amenazante. Entonces, en un mundo ideal, a la hora de jugar tu primera amenaza o tu primera carta que escala la situación, deberías tener tanto cartas para acompañarla como cartas para protegerla. O sea, sacarle provecho y defenderla. Ahora, este es un mundo ideal, no siempre vas a poder hacer esto, pero lo mínimo es que tengas cartas que le van a poder sacar provecho. Ahora, hay amenazas que no requieren apoyo. Esa es una de las ventajas, pero esas tienden a ser amenazas un poco más costosas. Entonces, volvamos a la mesa donde tú jugaste Tatyova y ahora todos los oponentes están atentos. Entonces, todos los oponentes dicen, tengo que reaccionar. ¿Cuáles son estas posibles reacciones? Bueno, la primera reacción es que si una vez que un jugador comenzó la fase 2, o sea, empezamos a jugar cartas amenazantes, todos comienzan a jugar cartas amenazantes. Entonces el primer jugador juega Tatyova, el segundo juega Tali, el tercero juega la Ciudadela de Bolas y el cuarto juega Sisai. Entonces ahora todos tenemos cartas poderosas y amenazantes en juego, todos tenemos cartas que nos dan acceso de manera muy agresiva a nuevos recursos. Esto significaría, en términos de una carrera, que la partida va a tener una primera etapa y una segunda etapa, y este sí va a ser como un sprint directo hacia la línea final. Así como, ya veamos quién puede ganar primero, sin removal, sin intervención, simplemente veamos quién puede sacarle más provecho a sus cartas. Y a la medida que voy diciendo eso, se van a dar cuenta que esto pasa muy pocas veces. Muy pocas veces cada jugador simplemente juega una carta poderosa y vemos quién tiene más suerte o quién le saca mayor provecho. ¿Por qué? Porque lo más típico es que alguien juegue removal. Entonces, el primer jugador juega Tatyova, el segundo juega Tali, el tercero juega a Bolas. El cuarto jugador, en este momento, o esto puede suceder en cualquier orden, pero para efecto de la narrativa, se lo dejamos al cuarto jugador, podría jugar su Sisai, o podría simplemente decir, miren, tengo una carta como Auster Command que me va a permitir destruir todas las criaturas con coste de maná 4 o más
y destruir a todos los artefactos. Entonces con una sola carta me estoy deshaciendo Tatiova, Etali y la ciudad de bolas, y yo me estoy guardando a Misisai. Y que tiene mucho sentido, porque en realidad la única razón por la cual no generaríamos interacción es cuando estamos seguros de que en una carrera pura y dura podemos ganar. Entonces, a menos que estemos 100% seguros de que yo puedo solamente con mi velocidad ganar, ahí entra el removal y ahí entra la interacción. Entonces Kenrith decide: prefiero deshacerme de la amenaza de mi oponente y luego yo jugar mi propia amenaza con calma. Y juego un Auster Command y destruyo a Tatiova, Etali y la ciudadela de bolas. Esto es lo que llamaríamos, o esto es lo que entenderíamos como el inicio de la tercera etapa. Entonces, donde la segunda etapa indica el comienzo de las ofensivas, por llamarlo de cierto modo, la tercera etapa es cuando hay un proceso de reinicio. Hay como un reseteo del estatus. Pero antes de ver la tercera etapa, pasemos a las lecciones que no pudo haber dejado la generación de amenazas. Lo importante aquí es que seamos nosotros o sea otro el que dé inicio a la generación de amenazas, nosotros tenemos que estar preparados. La aparición de las amenazas, que es un momento que va a llegar, no sabemos cuándo va a llegar, puede llegar el tercer turno, el cuarto turno, el quinto turno, tenemos que estar preparados. Y esa preparación viene a partir tanto de la mano inicial como de los primeros turnos. ¿Qué es lo que vino en mi mano inicial? ¿Tengo en esa mano inicial alguna amenaza o algún removal? ¿O puedo usar mis primeros turnos para acceder a esas cartas? Tengo más o menos ese espacio para prepararme para esta situación que inevitablemente va a llegar. Si nosotros somos los creadores de esa alerta, o sea, si nosotros somos los que estamos comenzando la segunda etapa, debemos estar preparados para continuar con jugadas que aumenten la presión. O sea, tiene que tener sentido esa alerta. O sea, esta jugada, esta criatura o este encantamiento o lo que sea que yo voy a jugar, tengo que tener otras cartas que la apoyen o la protejan. Porque una vez que yo juego esa carta, tengo que comprender que el resto de la mesa me está mirando a mí. Si nosotros estamos respondiendo a la amenaza, si otro jugador fue el que lo jugó primero, nosotros debemos estar primero seguros de si dicha amenaza es relevante o no para nosotros, o si podemos simplemente ignorarla. ¿Vale la pena responder? ¿Vale la pena reaccionar? Si la respuesta es no, yo puedo seguir en la primera etapa, puedo seguir acumulando recursos, ¿ya? O puedo yo generar algo más potente. Ahora, si decidimos responder, esta respuesta debe ser dirigida a remover la amenaza o amenazas en su totalidad, o intentar removerlas en totalidad, o intentar superarla, ¿ya? O sea, puedo intentar retrasar a los oponentes, o puedo intentar yo ser el que lleva la ventaja. Por la velocidad actual del formato, por cómo se está jugando Commander actualmente, para el turno 4 sí o sí tenemos que estar preparados. O sea, para el turno 4 sí o sí tenemos que tener algo relevante en nuestra mano que nos permita o controlar y remover las amenazas de los demás, o una carta poderosa de nosotros para poner en la mesa. No podemos llegar al cuarto turno sin jugadas posibles relevantes. No podemos llegar pasivamente al turno 4. Sería un gran problema, porque en la velocidad actual es en el turno 4 donde la mayoría de las partidas Commander se disparan. Ahora pasemos a la tercera etapa. Entonces la tercera etapa es lo que vamos a llamar reconstrucción o rearme. Entonces, posterior a un efecto que elimine a las amenazas existentes, viene el momento de reconstruir o rearmar. Entonces, reconstruir es cuando asumimos que el énfasis es en la obtención de nuevos recursos. Cuando jugamos cartas para alimentar nuevamente nuestra mano, porque quizás nos quedamos sin carta en la mano en los primeros turnos y ahora queremos robar un poco, entonces jugamos un hechizo que nos permita robar 3, 4, 5 cartas, o volver a acelerar si es que este hechizo que limpió la mesa también se llevó nuestras criaturas o nuestros artefactos que nos dan maná. Eso es lo que entendemos por reconstruir. Ya volvemos a preparar nuestra mesa, o si es que tenemos la posibilidad, simplemente podemos inmediatamente jugar una nueva amenaza y generar una segunda alarma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es muy típico de que un jugador destruye todo y luego él juega algo poderoso. Entonces le está diciendo a la mesa: ahora ustedes responden a mí.
tenemos que entender, sí, que en este proceso de reconstrucción o rearme, la velocidad y poder de estos periodos es cada vez más alto y cada vez más rápido. O sea, en la primera etapa tomamos entre 1 a 3 turnos, donde jugamos Sol Ring, Farseek, Solemn Simulacrum, ya jugamos esas cartas. Y estuvimos 2-3 turnos jugando estas cartas. Ahora no vamos a estar 2-3 turnos haciendo lo mismo. Vamos a estar quizás un turno, máximo 2 turnos, porque ahora ya tenemos más maná. Entonces cada vez el proceso de reconstrucción o rearme es un poco más rápido, es un poco más violento, es un poco más poderoso. También tenemos que entender que donde la partida y esta primera etapa, cierto, que vimos de acumulación de recursos, encontraba a todos los jugadores con igualdad de recursos iniciales. Todos teníamos las mismas vidas, las mismas cartas, el mismo maná y el mismo tiempo. Luego que acumulamos recursos, jugamos amenazas y reiniciamos la partida, ya no todos los jugadores tienen las mismas cantidades de los mismos recursos. Entonces hay jugadores que invirtieron más cartas, hay jugadores que invirtieron más vidas, hay jugadores que generaron más maná, hay jugadores que en este barrido que reinició la partida perdieron cartas, otros que no perdieron cartas. Entonces ya no estamos en igualdad de condiciones. Entonces nuestras jugadas también tienen que tomar en cuenta eso. Después de que alguien jugó un Damnation, una Ira de Dios, un Farewell, un Auster Command, ¿cómo estamos? ¿Quién tiene más carta en la mano? ¿Quién tiene más vidas? ¿Quién se quedó con mayor cantidad de recursos? ¿Y qué es lo que mi jugada a continuación debe considerar? Ahora, el jugador que jugó el Auster Command juega su Sisai. Entonces esta es la segunda amenaza. Él está rearmando en vez de reconstruyendo, y esto genera nuevamente una alerta en los oponentes. Y ahora nuevamente ellos tienen que reaccionar. Pero esta es la segunda vez que reaccionan. Por lo tanto, no necesariamente todos van a poder reaccionar en calidad. Por ejemplo, el jugador Arcades quizás ya gastó su mejor carta y ya gastó su removal, o quizás nunca tuvo removal, y su única respuesta a un Sisai es un Wall of Omens, que es un muro 0-4 por 2 que tiene defensor y que cuando entra al campo de batalla roba una carta. Entonces es una horrible respuesta, pero quizás es lo único que tenía, pero es una horrible respuesta. Ahora, Zurgo quizás sí tenía guardada una Aurelia. Quizá él sí estaba preparado para una segunda o una tercera etapa y no jugó todas sus amenazas inmediatamente, sino que prefirió jugar primero a Tali y guardarse a Aurelia para precisamente lo que podía pasar. Y viendo esto, lo que Nekusar hace es, bueno, es momento de volver a reiniciar la partida, porque yo no puedo competir con Aurelia o no puedo competir con Sisai. El muro no me importa, pero igual va a ser destruido por el Damnation. Entonces vuelve a haber un segundo barrido. Entonces de la segunda etapa que partió con la primera alerta, hay una tercera etapa que dio inicio a un Auster Command. Alguien juega un Sisai, lo cual obliga a otro barrido que da inicio a una cuarta etapa, donde vuelve a presentarse la duda de qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a reconstruir o vas a rearmar? Entonces a partir de ahí lo que va a pasar es un ciclo de potencialmente diversas instancias de reconstrucción, rearme y destrucción, básicamente, hasta que simplemente ya no se pueda. Pero cada vez que uno de estos ciclos se cumple, las vidas, las cartas, el maná y el tiempo varían en términos del acceso de cada jugador. Entonces pueden existir diversas instancias de reinicio, que a su vez llevan a repetir diversos momentos de reconstrucción o rearme. Con cada ciclo de reconstrucción, rearme y reinicio, paulatinamente la capacidad de respuesta de cada jugador debería ir disminuyendo. O sea, cada vez tenemos menos carta en la mano, cada vez tenemos menos vida. Inevitablemente esto implica que llegará una instancia en la cual no puedo yo responder a una de las llamadas de alerta. Ya, por ejemplo, el jugador jugó Sisai y Arcade jugó un muro de Omens, que no es una respuesta. Entonces él ya quedó, eso ya te indica que él ya se está quedando atrás. En esta maratón que estamos jugando, el jugador de Arcade se está quedando atrás. El que jugó Aurelia dice, no, yo puedo, yo te sigo, vamos nosotros hacia la meta final. Y Nekusar dice, no, ¿a dónde van? Damnation. Y ahora se vuelve a reiniciar y volvemos a preguntar quién necesita reconstruir, quién va a ser el primero en rearmarse y cómo los demás pueden responder.
Ahora, es ahí donde los jugadores comienzan a morir. Cuando inevitablemente tu incapacidad para responder a la alerta indica que te vuelves el objetivo directamente o accidentalmente de las cartas de tus oponentes y van a empezar a atacar tu vida, vas a morir y de 4 quedan 3, de 3 quedan 2, de 2 quedan 1. Simplemente a medida que no puedes responder a las alertas, te vuelves vulnerable a desaparecer de la partida. Entonces, el ganador de una partida típica de IDH no es quien necesariamente jugó la amenaza más poderosa, sino la amenaza que no pudo ser controlada, eliminada o igualada por los oponentes. Entonces, esto no necesariamente se trata de jugar o llegar a la carta más poderosa, sino quien juega algo a lo cual los demás no pueden contener. Entonces, a partir de lo anterior, uno de los puntos importantes es comprender que tus decisiones deben responder a un plan y no simplemente ser respuestas mecánicas o instintivas. O sea, cuando te sientas a una mesa de Commander y tú dices, bueno, tengo un Avacyn, o tengo un Ugin, o tengo un uña y diente en mi baraja, y mi plan es llegar a esa carta para construir un combo o para tomar control de la baraja, ya, ese es tu plan inicial, pero luego ese plan tiene que responder a las distintas etapas, porque si alguien juega una amenaza muy potente en los primeros turnos y tú no tienes respuesta, nunca vas a poder llegar a ese Ugin o ese Avacyn. Entonces, adicionalmente, también debemos comprender qué es lo que arriesgamos a la hora de tomar esas decisiones. O sea, cuando yo decido jugar o no jugar una carta, qué es lo que estoy apostando, qué es lo que puedo perder, en qué momento estoy de la partida y qué implica eso para mis oponentes. Veamos, por ejemplo, un ejercicio. Ya hagamos un ejercicio para entender esto en términos de tomas de decisiones. Entonces, les presento esta mano inicial. Entonces, ustedes están jugando Commander, una baraja Rack 2. El comandante no va a ser relevante, así que quédense solamente con la información que les voy a entregar. Y al final del video les voy a hacer una pregunta, respóndanla solamente con la información que les estoy entregando. Esta es tu mano inicial. Un Blood Creep, que es la tierra Shockland que te da negro o rojo, un artista de sangre, un Sol Ring, un tutor vampírico, un pantano, simple y normal, un ritual siniestro con el hermoso arte de Saga Dursa y un Arcane Signet. Esa es tu mano inicial. Entonces, con esta mano inicial, lo que se asume que va a ser tu primer turno es jugar la Shockland, pagar 2 vidas, con la Shockland pagar el Sol Ring, con el Sol Ring pagar el Signet y dejar el Signet enderezado para al final del turno del oponente jugar un tutor vampírico. Entonces la pregunta es, ¿qué buscas? Y yo les voy a entregar 4 opciones. Y vamos a conversar un poco de las 4 opciones respecto a lo que vimos en el video. Y al final les voy a pedir que, ¿cierto?, elijan. Entonces la primera opción que les propongo es que usas el tutor vampírico para buscar a Etali. Entonces, si buscas a Etali, tu segundo turno sería robar a Etali, jugar el pantano, usar el pantano para jugar ritual siniestro, usar la Shockland y el Signet para sacar el doble rojo, y con el Sol Ring juegas el último mana que te falta. ¿Ya? Entonces ahí tienes los 6 mana, incluyendo los 2 rojos, y tienes Etali. Y ese sería tu segundo turno. O sea, tu segundo turno es un Etali. Según lo que hemos visto el video, esto parece perfecto inicialmente, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer, o que un jugador tendría que hacerse, es: cuando yo juego Etali, yo voy a generar una alerta. Entonces le estoy diciendo al resto de la mesa, respondan a mi Etali. Detengan mi Etali. Si no lo logran detener y yo logro atacar con Etali, seguramente hay una muy buena posibilidad de que yo me lleve la partida. ¿Ya? Porque la cantidad de recursos que me va a dar Etali, 4 hechizos potenciales gratis por turno, uno de cada jugador, aunque destruyen a Etali después de su primer o segundo ataque, yo debería estar en una posición de ventaja altamente significativa. Eso sí, no lo destruyen inmediatamente. Si lo destruyen inmediatamente, y cada color acá tiene su posible opción, pueden exiliarlo con una espada en guadaña, pueden destruirlo en azul con un Pongify,
pueden transformarlo en un elk en verde por 2 maná, pueden destruirlo en negro con un montón de cartas. En realidad el negro podría ser el que lo destruye más fácilmente. Incluso en rojo podrían tirarle un Chaos Warp con un poco de aceleración. Existe la posibilidad de que mis oponentes destruyan a Tali. Entonces en este caso, ¿qué pasa si lo destruyen? Bueno, si los destruyen, ¿qué es lo que yo invertí? Invertí el tutor, invertí el ritual siniestro, invertí mis 2 primeros turnos para jugar una carta que altamente agresiva podía llevarme a la victoria rápidamente de no ser detenida. Esa es la apuesta. Alto riesgo, alta recompensa. Si me lo destruyen, así queda mi mesa. Entre la mesa y mi mano. Tendría 2 tierras, 2 aceleraciones y un artista de sangre. Ya gasté mi ritual siniestro y gasté mi tutor vampírico. Alto riesgo, alta recompensa. La segunda opción que les propongo. ¿Qué tal si con el tutor vampírico busco una arena pirexiana? Mucho menos emocionante. Algunos ya los escucho que están pifiando, ¿cierto? Aburrido. Ya, pero ¿cuál es la ventaja de la arena pirexiana respecto a lo que vimos en el video? Uno, es una carta que me va a dar más recursos a medida que pase el tiempo, no a la velocidad de Tali, pero a un costo menor. Entonces, mi segundo turno sería robar la arena pirexiana, jugar el pantano, y me alcanza el maná para jugar la arena pirexiana y el Blood Artist. Y me quedo en la mano el Dark Ritual. Ahora, esto se escucha mucho peor que el Letali. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que la arena pirexiana generaría la alerta en mis oponentes. Mis oponentes estarían llamados a reaccionar agresivamente a la arena pirexiana. ¿Van a jugar ellos sus amenazas inmediatamente? ¿Van a usar su removal para destruir mi arena pirexiana? En este caso, la ventaja de la arena pirexiana es que, si bien es una carta poderosa que a largo plazo me va a dar muchos recursos, no genera el salto de la primera a la segunda etapa. O en muchas mesas, en la mayoría de las mesas, no va a generar ese salto. Incluso si mis oponentes la reconocen como una carta molesta, no necesariamente van a esforzarse por removerla. Entonces es menos riesgo, menos recompensa. Pero todavía buena recompensa, pero mucho menos riesgo. Porque la posibilidad de que alguien específicamente destruya mi arena pirexiana es mucho más baja. E incluso si la destruyen porque alguien realmente le tiene muy mal ojo a la arena pirexiana, yo me quedo con un poquito más recursos que con Etali. Y en esa línea veamos 2 opciones más. ¿Qué pasa si yo tutoreo un Sheoldred de Apocalypse? Esta criatura 4/5, que cuesta 4, que tiene toque mortal, y que siempre que yo robe una carta, yo gano 2 vidas, y que siempre que un oponente robe una carta, ellos pierden 2 vidas. Entonces en mi segundo turno, sin jugar el Dark Ritual, yo puedo jugar a Sheoldred. Entonces tengo un Sheoldred ahora. ¿Cuáles serían los criterios para Sheoldred? Los criterios para Sheoldred es que, si bien es una muy buena criatura para un segundo turno, la pregunta es, ¿cuál es realmente la ventaja que me está dando? ¿Vale la pena tutorear un Sheoldred? O sea, si tutoreo Sheoldred y lo coloco en juego y la destruyen, estoy en malísima situación. Si no la destruyen y queda en juego, ¿qué es lo que yo realmente estoy obteniendo? Estamos todos en 40 vidas, o un poquito menos 40 vidas, porque alguien jugó Fetchland, porque alguien jugó Chocland. Yo voy a ganar algunas vidas, mis oponentes van a perder algunas vidas, pero ¿qué estoy ganando realmente con Sheoldred? Una criatura que es excelente en algunas instancias y momentos de una partida. Habría que ver si es tan poderosa al comienzo de ella y si vale la pena la inversión de gastar mi tutor para jugarla a ella. Y la última carta que les propongo es qué pasa si tutoreo un Black Market Connection. Este encantamiento negro, que al comienzo de tu fase de precombate, yo elijo uno o más de los siguientes: perder una vida, crear un tesoro; perder 2 vidas, robar una carta; perder 3 vidas y crear un 3/2 Shapeshifter, criatura con Changeling, sin color. O sea que yo puedo pagar 6 vidas para ganar un tesoro, robar una carta y ganar una 3/2. La ventaja que me da es que me da maná, me da cartas y me da criaturas.
pierdo yo vidas. ¿Sí? Estoy rápidamente filtrando mis propias vidas. Estoy invirtiendo mi vida de manera muy agresiva para yo ganar estos recursos. Ahora, como es un encantamiento, no es tan fácil que mis oponentes lo destruyan, si es que lo quieren destruir. Esta es una ventaja que tienen los encantamientos. Pero de nuevo, es una inversión a más largo plazo. Entonces es menos riesgo, pero recompensa un poco más lenta. Dependiendo de lo que yo busque, es la situación en la cual yo me coloco. Dependiendo de lo que yo busque, es la situación en la que yo coloco a mis oponentes. Entonces va a depender también de lo que yo quiero generar, de lo que yo quiero causar, de lo que yo espero ganar. Y va a depender, y esto es lo más interesante de Commander, quizás también de mi personalidad. Así como hay personas que disfruten en ser altamente arriesgadas y temerarias y simplemente apostar, hay otras personas que prefieren el mediano o largo plazo para ver qué es lo que va a suceder. Con la misma carta inicial, la pregunta no es ¿siempre voy a buscar lo mismo? No. ¿Siempre la misma persona va a buscar lo mismo? No. Pero las preguntas que nos deberíamos hacer sí son las mismas. ¿Qué estoy arriesgando? ¿Qué estoy ganando? ¿En qué situación estoy poniendo a mi oponente? ¿Y cómo mis oponentes pueden reaccionar? ¿O en qué capacidad pueden reaccionar? Entonces, para terminar el video, les propongo que en los comentarios me coloquen cuál eligen ustedes. Ahora, por favor, no coloquen más opciones, que obviamente sé que hay cientos de posibles otras opciones a buscar, ¿ya? Pero si tuvieran que elegir, ustedes están comenzando la partida, se arriesgan por un Etali, son conservadores con una arena pirexiana, son más alternativos con una Sheldred, o quizás un poquito más mañosos con un Black Market Connection en términos de la propuesta a los oponentes. Entonces coloquen en los comentarios con cuál ustedes se quedan, quizás por qué, y espero que el video les haya gustado. Es el tercer video de este grupo y vamos a seguir en esta línea, quizás por 1 o 2 videos más. Agradezco los comentarios y la participación, espero que este video les sea útil para generar algún grado de conversación. Como siempre, los comentarios quedan abiertos a sus preguntas y a sus propuestas de videos. Por lo pronto, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.